Bienvenidos de regreso a Todo Se Sabe. El tema que vamos a tocar a continuación es esta citación a la que han acudido Keiko Fujimori por un caso en el que se investiga este presunto delito de lavado de activos a Joaquín Ramírez, su gerente general de partido, y el caso que involucra a la expareja presidencial Ollantumala y Nadine Heredia, también por lavado de activos, pero por la campaña del 2011. Vamos a escuchar qué fue lo que dijeron estas personas tras presentarse ante la Fiscalía. Sí, tengo que señalar que nos reafirmamos en que no hemos recibido jamás esos 3 millones de dólares. Lo que hemos señalado nosotros es que estas agendas fueron robadas, fueron sustraídas de mi domicilio, que han sido adulteradas porque se les ha sustraído una serie de papeles que descontextualizan, ¿no?, caricaturizan lo que se escribía, y que eso obedece a mis expectativas. Eso es lo que he señalado, y vamos a ir a la Corte Suprema porque creemos que tenemos la razón. Si te roban un documento de tu casa y eso no es prueba prohibida, entonces ¿de qué estamos hablando? Lo que se habla, entiendo, es que de un indulto humanitario, pero si el indulto humanitario está dentro de una agenda política, ya no es un indulto humanitario, sino es un indulto político, ¿no? Y en todo caso, si se va a dar ese indulto de esa naturaleza, debieran bajar las cartas, transparentar y decir a qué acuerdo están llegando con el fujimorismo, para que todos los peruanos que votaron o no votaron por el actual presidente sepan a qué se atienen, ¿no? Yo no considero que no debe haber un cogobierno basado en el obstruccionismo. Lo que yo considero que hay hoy día es un cogobierno donde no hay una agenda política clara y donde se está vulnerando el mandato del pueblo peruano en las urnas. Confidencial y privada, por lo tanto no puedo dar ninguna declaración al respecto. ¿Qué opina de la renuncia de Patricia Donaire? Ella ha señalado que no existe una verdadera democracia. No voy a opinar ningún tema político. Gracias. Bueno, ¿qué va a pasar con estos casos que enfrentan los líderes de los principales partidos en nuestro país? Algunos un poco más débiles que otros, pero vamos a hablar de este tema con Carlos Caro. Él es abogado penalista y que seguramente va a darnos algunas luces sobre las posibles estrategias que podrían tomar estas personalidades. ¿Cómo está? ¿Cómo estás, Alejandra? ¿Qué tal? Bien. Bueno, lo primero que habría que preguntar aquí es ¿cuál es la estrategia legal a la que está apuntando la expareja presidencial? Porque dicen, de aquí a la Corte Suprema. ¿Qué puede pasar en la Corte Suprema que puede cambiar este fallo que han emitido el juez César Zaguanay, Iván Quispe y Jessica León, que ha confirmado que estas agendas son prueba legal? Claro, fíjese acá, cuando se tiene un caso penal, sobre todo en materia de lavado de activos, hay dos tipos de defensas, ¿no? La defensa por la forma o por el fondo. Hasta el momento, los señores Humala no han explicado nada sobre el fondo. ¿De dónde viene el dinero? ¿Por qué la señora Alarcón tenía dinero? ¿Por qué Ilan Heredia tenía dinero en sus cuentas? ¿Por qué la señora Rocío Calderón le prestaba la tarjeta de crédito a la señora Heredia para que haga compras millonarias? ¿Por qué existen movimientos bancarios en Europa, Suiza, vinculados a la familia y la pareja presidencial? Es decir, no hay una defensa de fondo. Lo que hemos visto es únicamente la defensa de la forma. Decir, es la palabra del señor Barata, yo digo que no, pues que no es verdad. ¿Y por qué cree que se está apelando a esta estrategia? Porque desde mi punto de vista, si entramos al tema de fondo, van a encontrarse situaciones absolutamente inexplicables o acorralados. Entonces, han acudido al fácil expediente de decir esto es prueba ilícita, han perdido en primera instancia, como era de esperarse. La Sala Superior ha confirmado, porque en materia de corrupción, lavado de activos, la prueba no se excluye, salvo que el Estado sea el que haya, digamos, sustraído las agendas. Y en este caso, el Estado no ha tenido ninguna participación. Porque ellos dicen que no puede ser que en este país se admita una prueba robada, que eso es indignante, que atenta contra sus derechos de una legítima defensa. Claro, si eso fuera así, tendríamos entonces que todos los Vladivideos, que también fueron robados en su día, en su momento, y aparecieron, digamos, por partes y fascículos coleccionables, no habrían tenido valor probatorio. El único caso importante o sonado públicamente donde la prueba se ha excluido es el caso de los Petroaudios. Y eso por una razón muy específica, porque en el caso de Petroaudios se logró establecer quiénes eran los culpables, que es la empresa Tabín Strack, se condenó a los culpables y en consecuencia la Sala Superior dijo, yo no puedo vivir con dos verdades, una condena por la sustracción de desinformación, claro, y por otro lado
esas pruebas en un proceso para condenar un caso de corrupción. Salvo ese caso, que es una jurisprudencia, como reitero, muy excepcional, confirmada por la Corte Suprema, la jurisprudencia es prácticamente unánime. En casos de esta naturaleza... ¿Y qué puede pasar en la Corte Suprema? ¿Por qué insisten tanto en este lugar? Hay algunos que se han atrevido a decir que hay jueces amigos ahí que podrían ayudarlos. ¿Usted qué piensa? Yo pienso que la estrategia es bastante limitada. ¿Por qué? Porque como estamos hablando ya del nuevo código, entonces ya se agotó la doble instancia, con lo cual las agendas son prueba, salvo que la Corte Suprema diga lo contrario, y para eso puede pasar un año y medio, 2 años. Con lo cual más me parece esto un discurso comunicacional que un discurso judicial, porque... Pero eso no deja inestable a los fiscales llevando esta investigación, porque digamos, si yo baso mi investigación en esta prueba que determinaría que ahí están las cuentas y de quién se recibió el dinero y para qué circunstancia, y de repente me invalidan las pruebas, entonces se le cae el proceso. Claro, ¿esa no es la estrategia? Yo creo que hay que diferenciar 2 planos, ¿no? Uno, las agendas han sido tomadas como una noticia criminal. El dato, oye, acá puede ser que se esté lavando activos. Y a partir de eso, el fiscal ha ido realizando una serie de actos de investigación que no pueden ser en ningún caso invalidados por la Corte Suprema ni por ninguna autoridad. ¿Usted cree que se está avanzando en eso? ¿Usted ha visto que se ha avanzado en ese sentido? Desde mi punto de vista, la Fiscalía ya tiene un caso construido. Y yo me atrevo a opinar, como he venido haciéndolo en este caso de principio, de que este caso va a llegar a juicio oral. Es decir, va a haber acusación, va a haber control de acusación y probablemente de acá un año o año y medio vamos a tener a la pareja presidencial sentada en público ante un juez enfrentando un juzgamiento por lavado de activos y una acusación por una pena que podría superar incluso los 10 años. Eso yo creo que es lo más probable porque ellos no han podido explicar nada sobre el fondo. Y para llegar a la Corte Suprema y cerrar ese punto, la situación es muy difícil para ellos porque del 90% de las casaciones, que es lo que tendrían ellos que plantear como recurso extraordinario, el 90% se quedan en el camino, es decir, son rechazadas por la Corte Suprema de plano. Del 10% que quedan, algunas pasan al juicio de fondo o la casación de fondo, y de ese 10%, aproximadamente la mitad se pierden y la mitad, digamos, son fundadas. Es decir, tienen de momento el 5% de probabilidad de tener algo. Igual año y medio para que se inicie juicio oral es un montón de tiempo. O sea, ya ha pasado más de un año desde que se inició este caso, desde que se descubrieron las agendas, se publicaron y desde que se abrió esta investigación. Entonces la pregunta es, ¿cuántos años más tenemos que esperar para ver una sentencia? Sí, pero aunque no se pueda creer fácilmente, eso es poco tiempo. Porque hay procesos penales, como el caso del señor Valdés Villacorta, que es un proceso del año 2008 y recién está en juicio oral, después de 9 años. Wow. Con lo cual, en este proceso, ya, más bien al contrario, se ha avanzado muy rápido. Desde que se inició el proceso en el año 2015, estamos, digamos, al año y medio, 2 años, donde ya en algunos meses más podría haber, digamos, una acusación. Yo estoy hablando de año y medio porque los abogados siempre plantean una serie de medios de defensa que hacen que esta etapa intermedia, que es la que se produce tras la acusación, sea una etapa que se dilate más por los controles judiciales que tienen que haber. Ahora, las declaraciones de la pareja presidencial, la expareja presidencial, han llegado al extremo de decir que con las agendas se está violando el derecho a la intimidad. ¿Existe el derecho a la intimidad cuando hay un delito que se quiere probar como lavado de activos? No, desde luego que lo hay, ¿no? Y digamos, hay procedimientos a través de los cuales el Estado puede alcanzar, digamos, esa información, que es el allanamiento, la incautación documentaria, pero hay que tener en cuenta acá que hay una diferencia fundamental. Estas agendas, nadie ha dicho que hayan sido sustraídas por un policía, por un fiscal, por un juez, por un funcionario público. Todo el mundo ha dicho de que estas han sido sustraídas por privados. Porque la sospecha es que fueron sustraídas por alguien cercano a la casa, posiblemente alguien que haya trabajado. Las empleadas, supuestamente, claro, según la denuncia. Las trabajadoras del hogar. Así es. Si es que fueron ellas quienes las sustrajeron, ¿existe posibilidad penal para decir que esto fue robo y que estas personas deberían recibir algún tipo de pena? Desde mi punto de vista es muy difícil por lo siguiente, porque si ellas han cometido la sustracción y se llegara a determinar de que eso ha sido así y en consecuencia pudiera existir una condena, eso desde mi punto de vista va a dejar a salvo, digamos, el resto del camino del proceso, porque como decía hace un momento, las agendas son una noticia criminal que de por sí el papel no vale nada, porque si el papel habla de unas cuentas y el fiscal no dice cuál es la cuenta, cuál es el número de la cuenta y cuáles son los movimientos, claro, ellos dicen que estas agendas en el fondo no les interesa para nada, porque si es que se invalidan o no, que es una cuestión básicamente de principios.
¿no? Que ellos están empujando este carro porque les parece increíble que se pueda admitir una prueba robada y que por principios ellos van a luchar para que se invaliden porque no contienen nada. ¿Este argumento lo considera usted Desde mi punto de vista factible? es un argumento débil, porque ellos no han explicado, como decía al principio, las cuestiones de fondo, ¿no? Hay una serie de movimientos sospechosos que han reportado los bancos, no lo digo yo, lo dice la UIF, con movimientos sospechosos de la familia, el entorno presidencial, la hermana, la prima, la amiga, etcétera, de manera que ellos no han dado una explicación de fondo porque en verdad no la tienen. Es diferente a como sucedió, guardando la distancia que haya que guardar desde luego, cuando salió, por ejemplo, la noticia en relación al señor Alan García, que había comprado una casa de $800.000, él al día siguiente hizo una conferencia de prensa, con sus errores seguramente, pero diciendo esto fue un préstamo, yo tenía esta plata de una conferencia, si le creímos o no es otra historia, pero trató de construir una historia de fondo. Es como en el caso del señor Toledo, exactamente igual. Él no tiene una historia de fondo. Primero dijo que era la plata del holocausto, Bueno, intentó préstamo de y se enredó. préstamo de la suegra, y al final no ha tenido ninguna defensa de fondo y hoy en día ya todos sabemos de dónde viene ese dinero. En el caso de los Humala, también decíamos, como dice esa vieja canción, ¿y cómo lo hace? Ya sabemos de dónde viene la plata. Viene de Odebrecht, viene de la donación de campaña, que han sido certificadas por el señor Barata y por el propio señor Marcelo Odebrecht, de manera que ya hay poco que discutir. Ahora, ¿eso es suficiente? Porque ¿qué es lo que pasa con las declaraciones de Barata y Marcelo Odebrecht? O sea, las declaraciones de los testigos también solamente son válidas en la medida en que uno pueda decir la plata salió de acá y terminó allá y este es el camino. Claro. Pero hasta ahora ese detalle no se ha dado. Claro, la parte fundamental, Alejandra, es la prueba indiciaria. Porque si tú tienes dos testimonios que son uniformes, como el del señor Barata y el del señor Odebrecht, en el sentido de que se ha formulado el pago, y luego tú, por ejemplo, puedes lograr, con la colaboración que entiendo están realizando estas personas en el proceso, la información sobre la forma en la cual ese movimiento de plata se produjo, quién la trajo, quién la entregó, cómo se desbancarizó, cómo se transportó. Entonces vas sumando indicios, frente a la cual ellos lo único que van a decir es yo no recibí nada. Pero como dice la jurisprudencia, claro, ellos dicen yo no recibí nada, yo no tengo la plata, pero luego aparece la señora Calderón, luego aparece Ilan Heredia, luego aparece la señora Alarcón, todos, digamos, con desbalances patrimoniales o movimientos que no pueden explicar y siempre vinculados al manejo dinerario de la pareja presidencial. Pero ellos no están siendo, digamos, acusados de nada todavía. No, todos están investigados en conjunto. Están investigados. Así es. Pero todos... todavía no existe, digamos, una acusación formal. Así es. Lo que pasa es que el proceso tiene sus etapas. Empezó en la etapa preliminar en agosto del 2015, cuando esto fue reventado, digamos, en la prensa, en aquel momento, durante el gobierno todavía del señor Humala. Y el año pasado, hay que recordar que se dio el paso siguiente a la formalización de investigación preparatoria, que en el sistema implica formulación de cargos. Y ahí se ha incorporado incluso al propio expresidente Humala, porque esto es un delito común. Vamos a hablar de el otro testimonio que fue recabado el día de hoy. Keiko Fujimori estuvo 3 horas en la Fiscalía tratando de responder las preguntas de los fiscales sobre este presunto desbalance patrimonial que aduce la Fiscalía, porque nadie sabe de dónde Joaquín Ramírez, el ex secretario general de su partido, tiene $7 millones de la noche a la mañana. Bueno, de un año a otro, bueno, de una temporada bastante poco factible a otra. En este caso, ¿qué tan factible es que se le involucre a la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, en esta investigación como acusada? Claro, para que ella, digamos, pueda ser involucrada seriamente en una investigación, porque acá en el Perú, digamos, es fácil denunciar, fácil abrir proceso, lo que tendría que hacer es conectarse su participación con lo que la ley denomina actos de conversión, transferencia, ocultamiento o tenencia. Es decir, ella tendría que saber que hay unos fondos provenientes de un hecho delictivo, con lo cual tendría que establecerse cuál es el delito que se habría cometido y que habría enriquecido al señor Ramírez, y que ella, conociendo eso, se ha podido beneficiar de manera directa o indirecta de estos patrimonios. De estos y el hecho de que la plata de la campaña haya salido, digamos, de estos fondos de Joaquín Ramírez, ¿sería algún indicio para determinar que hay enriquecimiento ilícito o utilización? Que haya dinero, que haya flujo de dinero, evidentemente siempre es un indicio de algo que se puede investigar. Pero lo que tiene que hacer la Fiscalía para tener un caso y poder llevarlo lejos, como el caso de las agendas o el caso Toledo, es tener la ruta del dinero y decir cuál es el punto de partida ilícito. En el caso de Heredia, Humala,
ya estamos viendo plata de Odebrecht. En el caso de Toledo igual el tema de los 20 millones. Pero en el caso de Joaquín Ramírez es más difícil determinar el origen. En el caso de Ramírez tendría que determinarse cuál es el origen del origen. Si fue el narcotráfico, como algunos han especulado y han dicho, si fue la evasión tributaria, fue su informalidad, o de pronto, digamos, fue un tema que está más vinculado a cuestiones tributarias más que a cuestiones de lavado de activos. Entonces, hay muchas hipótesis sobre la mesa, de manera que lo que el fiscal tiene que hacer es construir la ruta del dinero para poder llegar a la señora Fujimori, y es una ruta, tal y como está planteado el caso, bastante difícil de seguir, ¿no? Porque el señor Ramírez, digamos, siempre ha estado vinculado a negocios del sector privado y no a negocios del sector público, ¿no? Ahora, el tema con el señor Ramírez es el siguiente. Si es que se demuestra que él obtuvo los fondos de un origen ilícito, Keiko Fujimori tendría que necesariamente saber que este origen era ilícito, o el simple hecho de no haberlos declarado, por ejemplo, dentro de su campaña, la harían cómplice. A ver, acá en el Perú no existe todavía, y debería de haberlo, el delito de financiación ilegal de campañas. Es decir, cuando tú recibes plata más allá de los márgenes permitidos. Si se produjera una situación así, la única forma de conectarlo con un hecho delictivo es si es que la situación de la donación se ha producido de manera sospechosa. Por ejemplo, alguien trajo una maleta de dinero en efectivo y dijo, acá hay $100.000 para la campaña. Pero si la plata viene bancarizada, es decir, a través de cuentas bancarias, en principio la Corte Suprema ha dicho que, salvo prueba en contrario, muy bien, plata que viene bancarizada es plata que viene limpia, porque los bancos tienen sistema de filtración o filtraje, digamos, de operaciones sospechosas. Entonces, aquí en este caso falta mucho pan por rebanar. Claro, estamos todavía en la etapa básica, la etapa preliminar. El fiscal tiene que construir la ruta del dinero y, desde mi punto de vista, me atrevo a decir, es un poco difícil que se pueda hacer una construcción delictiva. Ya para terminar, hemos tenido hace unos instantes a Marco Arana en el estudio, y en su opinión el indulto a Fujimori no debería poder darse, y hay varias personas que opinan en ese sentido, otras que están a favor, al margen de si está a favor o en contra. Legalmente, ¿el presidente de la República puede indultar a Alberto Fujimori? No, desde luego que puede, ¿no? Porque la gracia presidencial y el poder para indultar está previsto en la Constitución. Esa es una posibilidad. Lo que pasa es que todo el mundo ha dicho, esto es un delito de lesa humanidad, cosa que es bien discutible por lo que dijo la sentencia de la Corte Suprema, pero ya lo dijo el señor García Sayán, que ha sido presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, está fuera de todo tipo de sospecha de fujimorismo. Él ha dicho que la jurisprudencia de la Corte Interamericana no prohíbe el indulto en caso de personas de avanzada edad y personas, digamos, que puedan estar completamente fuera de todo tipo de actividad proselitista, actividad política, y que tienen una enfermedad como podría ser el caso del señor Fujimori. O sea, digamos, pero tendría que darse el caso de enfermedad. Exactamente, tendría que darse el caso de enfermedad, tendría eso que estar probado, y evidentemente no hay un indulto incondicional. Hay que recordar el caso Crucillat. Crucillat fingió una enfermedad, Alan García le dio el indulto y se lo revocó a los pocos días cuando salieron sus imágenes en Asia, haciendo vía social. Pero una persona que está moribunda, ¿cuánto tiempo se podría dar, ya para terminar con este escenario? O sea, si es que el PPK indulta a Fujimori y al año lo vemos haciendo campaña. Claro, por eso yo digo. ¿Podría meritar que se revoque? Podría meritar que se revoque, y ya hay el precedente Crucillat. Por lo tanto, yo creo que si el presidente tomara la decisión positiva de darle el indulto al señor Fujimori, tendría que motivar claramente que es por enfermedad, que es por edad, que no debe, digamos, de realizar actividad política, proselitista, no ser funcionario público, porque si lo fuera, y la prensa, por ejemplo, lo descubriera en una situación de militancia, en una situación partidaria, todo el mundo diría, este señor, pues, al final, ese indulto es impunidad, ese indulto no ha sido, digamos, un mecanismo, digamos, de humanización de la pena. Algo que, si es como usted lo describe, dejaría la puerta abierta para que esto se manosee aún después del Exactamente. Indulto. Lo que pasa es que el indulto no puede ser un mecanismo de impunidad en tema de derechos humanos. Si se concede de manera excepcionalísima, tiene que ser bajo condiciones muy claras, y la carga de la prueba y la carga de la conducta va a ser evidentemente del indultado. No como en el caso de narcoindultos, donde habían personas que eran indultadas por narcotráfico y luego recaían o volvían a cometer el mismo delito. Gracias, señor Caro, por habernos acompañado. Muchas gracias, Alejandra. Se vienen días muy interesantes, decisiones difíciles tanto para el gobierno como para la Fiscalía y el Poder Judicial. Nos ha aclarado un poquito el panorama. Muchas gracias. Bien, no es imposible que se le dé el indulto a Alberto Fujimori. Esto hasta cierto punto ya lo sabíamos. Lo que sí queda un poquito en una situación de tensión es qué pasa luego de que se otorgue, si es que se otorga.
estaría entonces en una situación de dame que te doy con el Congreso, con la mayoría fujimorista. Se utilizaría esto como una carta política. Ya eso lo tiene que pensar usted en casa, llegar a una conclusión. Hacemos una pausa en Todo se sabe y vamos a hablar de la situación de Venezuela al volver. Es una locura con películas y actores de por medio. Ya regresamos. La noche